Hola hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo. Seguimos estudiando las lecciones de la escuela sabática. Y en esta ocasión venimos a estudiar la número 11, que se titula Un pueblo reincidente. El versículo de memoria: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías 13:22. Entre el capítulo 12 y 13, nos damos cuenta que Nehemías regresa a Babilonia. Aunque no sabemos por cuánto tiempo se ausentó, cuando regresó, probablemente alrededor del 430 al 425 a.C., el pueblo había reincidido en sus malos hábitos. Habían hecho pacto con Dios en que se cuidarían en tres cosas: no casarse con idólatras, guardar fielmente el sábado y ocuparse del templo y su personal mediante los diezmos y las ofrendas. En Nehemías 10, el pueblo hace pacto con Dios y promete apartarse de estas tres cosas. Pero ellos habían violado en esta ocasión las tres promesas. Cuando Nehemías regresó, los encontró muy descuidados en su devoción a Dios. El pueblo había dejado de devolver los diezmos y las ofrendas. Comenzó a usar las salas del templo para otros fines. Dejó de guardar el sábado correctamente e incluso volvió a celebrar matrimonios con las naciones circundantes. Lo peor de todo es que los dirigentes que él había dejado a cargo fueron los que contribuyeron al deterioro de la relación de los israelitas con Dios. Tremendo, ¿no? Regresa Nehemías y encuentra un caos. Encuentra que el pueblo ha regresado a sus malas costumbres. Y aquí en el capítulo 13 de Nehemías encontramos que dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado en él escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Antes alquilaron a Balaán contra ellos para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y fue que como leyeron esto en la ley, apartaron de Israel toda mistura. ¿Se acuerdan que en el libro de Números, cuando Israel viene por el desierto, tiene necesidad de agua y tiene necesidad de pan? Y Moisés manda a algunos a pedir ayuda al rey de Moab y este se lo niega. Entonces por esa razón es que Dios dictó esa sentencia contra los moabitas y los amonitas, que nunca entrarían en la congregación de Israel. Pero en esta ocasión el pueblo se había emparentado con ellos. Siempre el pueblo desobedeciendo las órdenes de Dios. Y el versículo 4 en adelante dice: y antes de esto, Eliasib, sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Y quién era este Tobías? Era un amonita, que era enemigo del pueblo de Dios. Era uno de los que le había hecho la guerra al pueblo de Dios, cuando el pueblo estaba construyendo Jerusalén, el templo y el muro. Dice, y se le había hecho una grande cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas y el perfume y los vasos y el diezmo del grano y del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey, y al cabo de día fui enviado del rey.
Y venido a Jerusalén entendí el mal que había hecho Eliasib en atención con Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios. Y dolióme en gran manera, y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí las alhajas de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. O sea, el sumo sacerdote Eliasib le había dado a Tobías, a un enemigo del pueblo de Dios, le había dado la cámara donde se guardaban los diezmos, las ofrendas, los tesoros. Eliasib sacó todas estas cosas que pertenecían al pueblo de Dios y permitió que Tobías, este hombre, que juntamente con Sanbalat el horonita y Gesén el árabe, eran tres. Estos eran los que hicieron guerra al pueblo de Dios. Y este hombre, sumo sacerdote, le permite a este hombre meter todas sus cosas ahí. Entonces, claro, Nehemías se enojó de tal manera. Y dice la lección que posiblemente esta alianza, dice, sugiere una relación establecida a través del matrimonio. O sea, los poderosos, los hombres influyentes, se habían emparentado. Eliasib, el sumo sacerdote, había emparentado con este Tobías. Y por eso se lo había traído a la casa de Dios. Dice que durante la ausencia del gobernador, el sumo sacerdote hizo todo esto con Tobías. Es que habían emparentado un nieto, un sobrino de Eliasib estaba casado, dice. Sanbalat, el horonita, el otro adversario de Nehemías, tenía una hija que estaba casada con el nieto de Eliasib. O sea, no solamente habían emparentado con Tobías, sino que también con Sanbalat, el horonita. O sea que el sumo sacerdote, en ausencia de Nehemías, hizo lo que quiso y metió a la casa de Dios a los enemigos del pueblo. Por esa razón es que Nehemías se molesta. Pero Nehemías no se iba a quedar de brazos cruzados. Nehemías era un hombre de carácter. Él sabía de que era necesario deshacer todo esto que había hecho Eliasib con Tobías. Entonces dice que tuvo que reprenderlos. Y en el versículo 10 en adelante sigue diciendo aquí en el libro de Nehemías: entendí asimismo, dice Nehemías, que las partes de los levitas que no se les habían dado, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. O sea que como se descuidó la repartición del diezmo y de las ofrendas, no se hacía como se debía de hacer. Dice que los levitas y los cantores tuvieron que huir, tuvieron que irse, tuvieron que buscar la manera de ganarse la vida por otro lado. Aunque Dios los había llamado al servicio sagrado, este hombre permitió que esta gente se fuera del templo. Dice: y reprendí a los magistrados y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y juntélos y púselos en su lugar. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse por sobrestante de ellos a Selamías sacerdote y a Sadoc escriba, y de los levitas a Pedalías, y a mano de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues que eran tenidos por fieles, y de ellos era el repartir a sus hermanos. Entonces Nehemías pone de nuevo a toda esta gente para sobreguardar los tesoros de Dios. Porque el diezmo, las ofrendas y todo, porque decíamos en la lección pasada que tanto los levitas como los cantores recibían una porción mensual, recibían una porción del templo, porque ellos eran los que hacían el servicio, los levitas como sacerdotes
y los cantores ministrando en la música. Dice, los cantantes, los guardianes y otros servidores del templo tuvieron que volver a trabajar al campo para alimentar a sus familias, porque el pueblo no estaba sosteniendo la obra de Dios. Todo el sistema de diezmos y ofrendas que fue establecido con tanto cuidado ahora estaba en ruinas. No había, porque el pueblo de Dios nunca ha caminado con contribuciones extrañas. Siempre ha sido con diezmos y ofrendas. Nehemías tuvo que empezar de nuevo. El acto de arrojar todo fuera de la habitación muestra desesperación. No lo pensó dos veces. Y agarró todas las cosas de Tobías y las tiró para afuera, porque Nehemías necesitaba restablecer el sistema del mantenimiento del templo. No solo se había profanado el templo, sino también se hacía que la obra de Dios pereciera. Dice que la tesorería de la casa del Señor estaba mal provista. Y muchos de los cantores y otros empleados en el servicio del templo, al no recibir suficiente sustento, habían abandonado la obra. Hermanos, lo mismo pasa con nosotros en la iglesia. Gracias a Dios, esta iglesia es una iglesia fiel en sus diezmos y sus ofrendas, porque hemos entendido que es la manera como el pueblo sobrevive. O sea, a través de los diezmos, a través de nuestras ofrendas. Los diezmos sirven para sostener el ministerio y las ofrendas para sostener la iglesia local. Así que los levitas y los cantores tuvieron que regresar. Pero me llama la atención el versículo 14, cuando dice Nehemías, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no raigas mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en sus observancias. O sea, pareciera que Nehemías le está diciendo a Dios, Señor, ten en cuenta lo que estoy haciendo, ¿no? Al igual que el rey Sedequías, cuando enfermó y que vino Isaías a visitarlo, el rey Sedequías le recordó a Dios cómo él le había servido. Así que de la misma manera Nehemías le dice a Dios, acuérdate de mí, Señor, y no olvides lo que he hecho, porque humanamente ahí sale la parte humana. Salió la parte humana de parte de Nehemías. ¿Cómo nos puede salir a todos en algún momento, verdad? Yo he tenido el privilegio en esta iglesia donde estoy, desde que llegué, he servido en muchos departamentos. Y gracias a Dios, y jamás he recibido ninguna remuneración. Lo he hecho porque Dios ha tocado mi corazón. Y yo le dije al Señor cuando yo llegué, en 1986, Señor, yo te quiero servir. Y el Señor escuchó mi oración, ¿no? Entonces, dice que el asunto de los diezmos y las ofrendas, mucha gente por ignorancia, de repente se refiere a los ministros como que ellos se aprovechan de los diezmos. La gente por ignorancia. Pero Dios instituyó, hermanos y amigos, Dios instituyó el diezmo para el sostenimiento de la obra. Allá en el libro de Números, cuando Josué repartía, después de la muerte de Moisés, repartía las heredades, Dios le dijo a Moisés, a Josué, a Leví no le des heredades, porque de los diezmos de ustedes, de las 11 tribus restantes, la tribu de Leví va a subsistir, porque eran los encargados de manejar el santuario. Entonces Dios mismo le dijo a Josué, yo seré la heredad de Leví. Entonces desde entonces el pueblo antiguo practicó el asunto del diezmo.
devolviendo fielmente al Señor lo que le pertenece. Lo mismo hacemos hoy en día. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros, la mayoría de hermanos, somos fieles en devolver el diezmo al Señor. Porque de esa manera nuestros ministros se mantienen, porque es bíblico. Por eso yo siempre le digo a la gente, lea la palabra de Dios, lea en el libro de Números. Y lo mismo el Señor, después a través de Malaquías, le pide a la iglesia los diezmos y ofrendas. Y al mismo tiempo hace un ofrecimiento. Probadme ahora en esto, dice. Si tú devuelves los diezmos, yo voy a abrir las ventanas de los cielos, dice, y derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde. Los fariseos en tiempos de Jesús eran fieles al diezmo. Diezmaban y Jesús los reprendió por eso, porque eran fieles al diezmo. Diezmaban la menta, diezmaban el comino, pero les faltaba juicio, les faltaba misericordia y les faltaba fe. Entonces Jesús les dijo, esto era necesario hacer, juicio, misericordia y fe, pero dice sin olvidar lo otro. Quiere decir que había que seguir diezmando. Los fariseos eran fieles al diezmo, pero les faltaba misericordia, eran muy legalistas. Entonces dijo el Señor también, allá en el Antiguo Testamento, dice, no pongáis bozal al buey que trilla. Dice, porque el buey que trilla necesita comer. Si a un animal lo ponen solo a trabajar, se va a morir de cansancio y de hambre. Por eso Dios dijo, no pongáis bozal al buey que trilla. Los que trabajan en el santuario, eso ya está en el Nuevo Testamento. Allí en 1 Corintios 9, 7 al 14. Dice, los que trabajan en el santuario, dice, coman del santuario. Y los que sirven en el altar, del altar participan. Los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. Entonces, es bíblico, es bíblico. O sea, nuestros pastores en la Iglesia Adventista del Séptimo Día se dedican completamente a la obra. No se dedican a ningún otro negocio o trabajo, porque seguimos la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento. Y dice San Pablo, el que siembra escasamente segará. Y el que siembra en bendiciones segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y claro, Dios nos llama, una vez que entendemos el mensaje, nos llama a ser fieles. Y yo puedo dar testimonio de que cuando uno es fiel al Señor en el devolvimiento de los diezmos y las ofrendas, Dios bendice abundantemente. Y también tenemos el caso de Melquisedec, cuando Abraham fue a pelear allá con los reyes y venía triunfante y fue a derrotar a los reyes y traía el botín. Dice que salió Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces, hermanos y amigos, el asunto del diezmo es bíblico y es nuestra responsabilidad porque le pertenece a Dios. La ofrenda sí es voluntaria, la ofrenda podemos dar de acuerdo a cómo nuestro corazón está agradecido con Dios, pero el diezmo le pertenece a Dios. Pero claro, el Espíritu Santo necesita tocar nuestro corazón para poder ser fiel con Dios. Pero ahora Nehemías se encuentra con otra situación. Versículos 15 y 16. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga. Y traían a Jerusalén en día sábado y protestéles acerca del día que vendían el mantenimiento.
También estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían el sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Se encuentra con otro problema, hermanos y amigos. La gente violando el sábado. Ya habían aceptado, les leyeron en la ley que el sábado es el día sagrado, que Dios les daba 6 días para que hicieran todos sus trabajos, pero les daba el sábado como día sagrado. Y ellos lo aceptaron, pero como se ausentó el líder, por eso que una iglesia sin líder, o sea, difícilmente sobrevive. El líder es necesario, porque estos violaban el sábado. Cuando dice que pisaban en lagares, los lagares era donde se pisaba la uva. Entonces esta gente iba a trabajar el sábado, a pisar uvas para hacer vino. Y también dice, cargaban asnos con vino y uvas, higos y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén a vender. Tremendo, ¿no? Pero dice que él les protestó por hacerlo. Otros traían pescado, dice, y la vendían a los hijos de Judá. Lo mismo sigue sucediendo hoy en día. Hay algunas personas, algunos hermanos que tienen muchos años en la iglesia, pero todavía son rebeldes con el asunto del sábado. Y a los que mencionamos que hay que guardarlo fielmente, nos tildan de fariseos. Pero la Biblia es clara, la Biblia es clara. El sábado fue instituido por Dios como corona de la creación. Es un día sagrado y el pueblo lo sabía. Aquí, por ejemplo, también cuando la gente se va a bautizar, se le habla del sábado y la gente promete guardar el sábado. Pero los hijos de Dios somos un tanto descuidados con eso. Pero Nehemías los puso en su lugar, dice que reprendió, del 17 al 22, dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el sábado. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal, 70 años de cautiverio, humillaciones, sufrimientos, por causa de la violación del sábado. Dice, y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado. Y es que, hermanos, Dios espera que nosotros seamos hijos fieles. Dios siempre ha buscado y ha deseado tener un pueblo fiel, que le obedezca en sus mandamientos, especialmente en el sábado, porque es el día en que Dios terminó todo e hizo 3 cosas: lo reposó, lo bendijo y lo santificó, lo hizo santo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, viernes de tarde, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de sábado no entrasen carga. O sea, Nehemías no era de los que se quedaba quieto. Aquí de repente los ancianos en la iglesia somos un poco temerosos, y yo me incluyo. Vemos cómo la gente viola el sábado y no protestamos. Ojalá que este ejemplo de Nehemías nos sirva y nos llene de valor, porque los ancianos que hemos recibido imposición de manos, hemos recibido, dice el espíritu de profecía, la misma autoridad que tienen los pastores. Ahí lo dice ella. Los ancianos ordenados tienen la misma autoridad de los ministros. O sea que nosotros podemos ir con la gente y llamarle la atención, pero no lo hacemos porque somos temerosos, no queremos meternos en problemas. Y quedáronse fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y protestéles y díjeles, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado.
les echaré mano. O sea, ya Nehemías, ¿verdad? Estaba poniéndose más firmes, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros, los líderes, pero muchas veces los líderes, ¿verdad? No decimos nada por no meternos en problemas. Y hablo de ministros y hablo de ancianos. Y yo soy anciano, yo me incluyo entre ellos. Así que, hermanos, Nehemías mandó cerrar las puertas y los corrió. Y esa es la actitud, pues, ¿verdad? Pareciera una actitud demasiado estricta, demasiado fuerte. Pero la verdad es que es necesario. Porque lamentablemente los seres humanos abusamos de la gracia de Dios. Sí, abusamos de la gracia de Dios. Entonces abusamos de la misericordia de Dios. Pero por eso dijo San Pablo, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza han sido escritas. O sea que esta valentía de Nehemías nos debe llenar de valor a nosotros también, como ancianos de iglesia. Los ancianos de iglesia, como decía hace poco, tenemos autoridad. Pero les dice, ¿no hicieron así vuestros padres? O sea, lo lleva al pasado. Y ustedes, dice, están agregando ira, la ira de Dios, porque, hermanos, la Biblia, lo malo es que nosotros no escudriñamos la palabra de Dios. Pero en toda la Biblia aparece Dios defendiendo sus mandamientos. Y cuando el pueblo se desviaba de sus mandamientos, la ira de Dios siempre vino sobre el pueblo. Y ahora no es la diferencia. Nos vienen situaciones que no podemos gobernar nosotros por nuestras infidelidades. Necesitamos volvernos al Señor y ser fieles, no solamente con el sábado, sino que con todos los mandamientos. Así que, pero Jesús dice que la advertencia de Nehemías sobre la profanación del sábado, junto con otras advertencias relacionadas con su violación, aparentemente encontró eco a través de los siglos, hasta la época de Jesús. Solo que él luchó no contra la profanación del sábado, sino contra su observancia legalista. Mire, aquí Jesús le tocó lidiar con los fariseos, porque los fariseos se fueron al otro extremo. Mire, y es que debe haber un balance, y ese es el problema con nosotros, que estamos debajo de la montaña o estamos arriba de la montaña, pero nos cuesta estar en medio de la montaña. El sábado es santo, por lo tanto hay que observarlo, de puesta de sol a puesta de sol. Y hay bendición cuando uno hace eso. Pero los fariseos se habían ido al otro extremo. Ellos le habían agregado al sábado un montón de normas. Hasta cuántos pasos habían de caminar, que no te podías bañar en sábado. Una serie de anomalías. Entonces dice que en una ocasión iba Jesús con sus discípulos en sábado y los discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y empezaron a comer. Entonces dice que los fariseos inmediatamente le cayeron a Jesús y le dijeron, tus discípulos quebrantan el sábado, están arrancando espigas. Y Jesús lo llevó a la experiencia de David, cuando entró allá, cuando andaba huyendo de Saúl. David y sus hombres entraron al templo y comieron los panes de la proposición. No comieron otro tipo de pan, no había otro. Y sin embargo se lo comieron. Y dijo Jesús que habían sido sin culpa, ¿verdad? Y en la sinagoga dice, los sacerdotes violan el sábado. O sea que Jesús le tocó lidiar con este tipo de gente legalista, fanática. O sea, es lícito hacer bien el sábado, dijo Jesús. Después Jesús en la sinagoga encontró a un hombre que tenía una mano seca. Y les pregunta a los fariseos,
porque ya sabía él que andaban detrás de él para atraparlo. Y les dice, ¿es lícito hacer bien en sábado o mal? ¿Quitar la vida o darla? Y dice que ellos callaron. No hallaban qué decirle, porque ellos andaban sobre Jesús, señalándole porque él hacía misericordia en sábado. Y nosotros debemos de mantener el balance, guardar el sábado como día santo, como día sagrado que no nos pertenece, que le pertenece a Dios, y que hay bendición al guardarlo y hay reprensión de Dios al violarlo. Eso lo tengo yo bien claro, ¿verdad? Y no soy teólogo, no soy ningún teólogo, pero yo lo tengo claro, que hay bendición al guardarlo y hay reprensión de Dios al violarlo. Pero también no hay que caer en el fanatismo, en condenar a los que andan haciendo misericordia en sábado, ¿verdad? Entonces dice que ellos callaron. Y luego sanó al hombre. Los fariseos, llenos de rabia, mire qué tremendo, salieron e hicieron consejo con los herodianos para matarlo. Qué tremendo, ¿no? O sea, a mí no me cabe en la mente de que un hijo de Dios, porque no se hacen las cosas como él dice, haga planes para matar a otro. No me cabe en la mente porque el matar también es pecado, ¿verdad? Pero esta gente estaban llenos del espíritu de Satanás. Y así todavía en las iglesias existe ese tipo de persona que solamente anda buscando los errores de los demás. Un hombre que tenía 38 años de estar postrado a la puerta de un estanco que se llenaba de multitud de enfermos. Él se llamaba el estanque de Betesda. Dice que ahí llegaban, dice, de toda clase de enfermos. Y había la creencia que de vez en cuando venía un ángel y removía el agua. Y el primero que entraba se sanaba, ¿verdad? Pero entonces dice que este hombre paralítico no podía. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dijo, claro que quiero ser sano, pero no puedo llegar al agua. ¿Cómo le hago si no hay quien me lleve? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y otra vez los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo. Entonces, mis hermanos y amigos, seguir a Jesús significa hacer las cosas como deben ser. O sea que no hay que irse a los extremos. Hay que buscar porque dijo el sabio Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El cristianismo para mí es fácil. Salvo por gracia. Por gracia soy salvo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2, 8 al 10. Por gracia sois salvos, por la fe. Y esto dice, no es de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Pero dijo el sabio Salomón, de que también hay que guardar los mandamientos de Dios. Hay que guardar los mandamientos. Salvación por gracia y obediencia por amor. Para mí ese es el cristianismo. Nada de lo que yo haga me salva. Jesús lo hizo todo por mí. Vivió, murió, resucitó, ascendió al cielo y está pronto a venir. Lo hizo todo. Todo. Y sus méritos son aplicados a mí. ¿Verdad? Entonces, pero están los mandamientos. Hay que guardarlos, no para salvarse, sino porque somos salvos. Pero hablando de los diezmos, dice, uno de los aspectos extremadamente importantes para Nehemías era el diezmo. Él restauró la práctica en Israel porque el templo y sus servicios no podían funcionar correctamente sin él. Porque Nehemías creía firmemente
en la devolución del diezmo? Cuando se mencionan los diezmos y las ofrendas, a menudo nos enfocamos en la recompensa que recibiremos basada en Malaquías 3:10, porque Dios dice, probadme ahora en esto. Dice, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces todos, al principio, cuando escuchamos esto, se despierta en nosotros la recompensa que Dios nos va a dar. Que si somos fieles, nos va a bendecir grandemente. Pero después cuando llegamos a entender que sí es cierto, Dios cumple su palabra. Pero dice que en este pasaje, Dios les dice a los israelitas que lo prueben en diezmos, porque si le dan a Él, Él los bendecirá. Lo afirma personalmente. Os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por lo tanto, alentamos a los demás a dar a Dios para que reciban la bendición que Dios promete. Sin embargo, la entrega de diezmos y ofrendas no debe ser en función de las bendiciones que recibimos. De hecho, el acto de diezmar se lo conoce como devolver el diezmo, porque todo lo que tenemos ya es una bendición de Dios. Dice, porque Él nos lo ha dado. Lo devolvemos porque Dios es nuestro creador y lo reconocemos como tal. Damos en gratitud por lo que Él ha hecho. Nos creó, nos sostiene, nos cuida, murió por nosotros y continúa recreándonos. Entonces damos porque Dios ya nos dio la vida, hermanos. En una ocasión yo lo mencioné en otros estudios, en que nosotros como seres humanos, desde el momento que fuimos concebidos, fuimos ganadores. Porque todos sabemos, ¿no?, que cuando los espermatozoides es una multitud de espermatozoides, uno o dos son los que ganan y nosotros somos ganadores. Ya solo eso es una bendición, que no perdimos, que no fuimos perdidos en el vientre de nuestra madre, sino que fuimos concebidos. Solo eso es una ganancia. Y luego, hermanos y amigos, todas las bendiciones que Dios nos ha dado. La familia, los hijos, los nietos, el trabajo, todas las bendiciones, el aire. O sea que devolvemos a Dios porque entendemos que hay que hacerlo. Y la otra cuestión es el sábado. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque es el día que Dios determinó para ser guardado. Nos da 6 días. A ningún otro día Dios le dio bendición. Desde el primer día de la creación hasta el 6º, a ningún día Dios le dio bendición. Solo al sábado. Lo bendijo, lo reposó y lo santificó, lo hizo especial. Entonces, ¿cómo nos cuesta a nosotros entender eso? Hoy me gustó lo que dijo el predicador ahora aquí en la iglesia. Que muchos, ¿verdad? Muchas veces acusamos a los pentecosteses y a las otras religiones de que se basan solamente en la gracia y dejan de un lado todas las responsabilidades que tenemos para con Dios. Pero decía él que también en nuestra iglesia está sucediendo. Hay gente que ya no distingue entre lo falso y lo verdadero. Hay gente que vive vidas paganas y se llaman adventistas del 7º día. Mucho cuidado con eso, porque la salvación, hermanos y amigos, está basada en la gracia de Cristo, pero también en nuestra devoción y nuestra obediencia a Dios. De nuevo, gracias por su tiempo, por escuchar estas lecciones, y también les recordamos que se suscriban, que le den like a este video. Y gracias, ¿verdad? Que el Señor les bendiga grandemente donde quiera que ustedes escuchen esta palabra. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, gracias, Señor, por permitirme presentar esta lección. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos y a los amigos que nos escuchan. En el nombre de Jesús.
Amén.